La Voz de América presenta. Estados Unidos sopesa respuesta a la solicitud del fiscal de la Corte Penal Internacional para arrestar a líderes israelíes. Irán celebra funeral del presidente Ibrahim Raisi. Miles de dolientes y líderes extranjeros asisten a la ceremonia. Termina la comparecencia de testigos en el juicio penal contra el expresidente Donald Trump en Nueva York. Y el gobernador de Florida aprueba ley que saca el cambio climático de la lista de prioridades del estado. Desde Washington comienza El Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Bienvenidos. Continúa la tensión por la orden de arresto que solicitó la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro de Israel y otros líderes de ese país. La administración Biden está buscando responder a esta iniciativa. Carolina Valladares, ¿de qué se trata? Yasmín, respondiendo a una pregunta de un senador republicano, ha dicho el secretario Anthony Blinken que la puerta está abierta a cooperar con el Congreso para responder de forma pertinente a la CPI. También ha dicho Blinken que es vergonzoso la comparación implícita que hizo el fiscal jefe de la CPI al, de alguna forma, comparar, dice, a los líderes de Hamas con los líderes de Israel. Aumenta la tensión entre el gobierno de Joe Biden y la Corte Penal Internacional. Dijo hoy el secretario de Estado durante una comparecencia ante el Senado que está dispuesto a coordinar acciones legislativas ante la solicitud de órdenes de arresto para el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su titular de defensa. Teniendo en cuenta los acontecimientos de ayer, creo que tenemos que considerar los pasos apropiados a tomar para abordar nuevamente lo que es una decisión profundamente equivocada. El fiscal de la Corte, Karim Khan, dijo el lunes que tenía motivos para creer que tanto Netanyahu como el jefe de defensa de Israel y otros 3 líderes de Hamas tienen responsabilidad penal por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Israel ha tachado la medida de absurda y pidió hoy a los países aliados que desconozcan las decisiones de la Corte. Deberían condenar rotundamente este paso como lo hicieron Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia y República Checa, por ejemplo. Asegúrense de que la CPI comprenda su posición. Opónganse a la decisión del fiscal y declaren que aunque se expidan órdenes, no tienen intención de ejecutarlas. Mientras tanto, un día más prosigue la ofensiva sobre Gaza. Dijo el ejército israelí haber bombardeado varias ciudades al norte de la franja. En el sur, 900.000 personas han evacuado Rafah en las últimas 2 semanas, según el más reciente recuento de la ONU. Naciones Unidas asegura que ha paralizado la entrega de ayuda humanitaria en la zona debido a los problemas de seguridad. También desde el muelle temporal anclado por Estados Unidos en la playa de Gaza la pasada semana, la ayuda llega en cuentagotas. No hay comida en nuestra casa. Vinimos a buscar ayuda y ahora nos vamos sin nada. Volveremos mañana, si Dios quiere, con esperanza de recibir alguna ayuda que nos ayude a sobrevivir a mí y a este niño. Y es que según la agencia que coordina el transporte de la ayuda humanitaria, la agencia israelí, solamente 14 camiones han conseguido ser transferidos desde el muelle flotante que ubicó Estados Unidos en una playa de Gaza, una cifra muy por debajo de los 90 que inicialmente había previsto diariamente Estados Unidos. Gracias, Carolina, por el reporte. Y hoy en Teherán, miles rinden homenaje póstumo al presidente Ibrahim Raisi en una masiva procesión, mientras aún no hay certeza de lo que habría originado el siniestro aéreo en el que murió. Vamos ahora a la Casa Blanca con Jacopo Luzzi. Jacopo, sabemos que Irán ya le había pedido a Estados Unidos cooperación en esta investigación. ¿Qué novedades hay por parte de Washington? Bueno, Yasmín, como el resto del mundo, Estados Unidos dijo que está a la espera de lo que la investigación anunciada esta mañana por Teherán revelará sobre las causas de este accidente. Y como confirmó el Pentágono, Washington no tiene ningún conocimiento particular sobre este asunto. Sin embargo, al mismo tiempo, la Casa Blanca afirmó categóricamente que no tiene ninguna responsabilidad en lo que pasó debido a sus sanciones a Irán en los últimos años. A 2 días de la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi, los investigadores intentan determinar la causa del estallido del helicóptero, un modelo con varias décadas de existencia. Según las autoridades, es pronto para concluir si ocurrió un sabotaje, y los primeros indicios sugieren que el accidente se debió a la niebla. Rusia y el ex canciller iraní acusaron a Estados Unidos de haber causado el desastre con sus sanciones a Irán, impidiendo así una buena
buena manutención del helicóptero. Javad Zarif expresó exactamente esta versión, acusando a Estados Unidos, de hecho, de poner en riesgo la vida de las personas al introducir sanciones que incluyen la prohibición del suministro de repuestos para las aeronaves estadounidenses. La Casa Blanca rechazó categóricamente estas acusaciones y confirmó que Estados Unidos no puede ayudar a Irán en la investigación, después de su solicitud por razones logísticas. Cada país, sin importar quién sea, tiene su propia responsabilidad de garantizar la seguridad y confiabilidad de sus equipos, y eso incluye la aviación civil. Entre tanto, 5 días de luto empezaron este martes en Irán. El cuerpo de Raisi ya llegó a Teherán para su funeral, mientras los analistas intentan descifrar cuál podría ser el futuro político de ese país. Irán ahora se concentrará internamente, al menos durante varias semanas, mientras se celebren las elecciones presidenciales. Y todo eso significa que la Casa Blanca debe estar menos preocupada por la escalada de Irán en el frente nuclear o en la región, porque simplemente no tiene suficiente ancho de banda. Como confirmó el Pentágono, la política exterior iraní difícilmente cambiará. Al mismo tiempo, Irán con Raisi había mostrado, Yasmín, un lado moderado. Por ejemplo, la semana pasada, intermediarios iraníes se reunieron con Estados Unidos para garantizar que la guerra en la Franja de Gaza no fuera el preludio de una guerra más amplia en Oriente Medio. La pregunta ahora es si el nuevo presidente, que será probablemente de la misma línea de Raisi, mostrará una cautela similar. Ya lo veremos. Jacopo Luzzi informando desde la Casa Blanca. Gracias. Después de que 22 testigos rindieron más de 50 horas de declaraciones, el próximo martes se reanudará el juicio que definirá si el expresidente Donald Trump es culpable de 34 delitos penales. Ángela González desde la Corte de Manhattan. ¿Cómo transcurrió la jornada, Ángela? Yasmín, menos de 2 horas duraron las declaraciones de la defensa, que trajo a 2 testigos en todo este juicio penal que se lleva en contra de Donald Trump. El juez dijo que la sesión se reanudará el próximo 28 de mayo, cuando tanto defensa como fiscalía deban presentar sus argumentos de cierre y el juez deba instruir a los jurados del proceso que conlleva antes de que inicien las deliberaciones. Estos 12 civiles deberán decidir si encuentran o no culpable a Donald Trump de los 34 cargos que pesan contra él. De encontrar un veredicto de culpabilidad, el expresidente podría apelar. Más daño que beneficio pudo haber traído la actitud irreverente por la que el juez hizo un llamado de atención a Robert Castello, testigo de la defensa en el juicio al expresidente Donald Trump por presunta falsificación de registros comerciales en Nueva York, según expertos como el abogado litigante Jeffrey Jacobowitz. El comportamiento del testigo fue muy poco común y el juez podría haberlo encerrado durante 24 horas, pero decidió no hacerlo. El testigo es un abogado con mucha experiencia en Nueva York que ejerció allí tanto en el Distrito Sur como en la práctica privada y ciertamente debería saber cómo comportarse en una sala del tribunal. El caso, que continuará la próxima semana, cerró sin testimonio del acusado, quien por lo pronto debe abstenerse de comentar el proceso por una orden de silencio establecida por el juez. No tienen caso, no hay crimen. Trump está acusado de 34 delitos y aunque el jurado, integrado por 12 civiles, evalúa la evidencia para cada acusación separada, Jacobowitz explica que los cargos están de alguna manera entrelazados. Son cargos por delitos menores que se elevan a delito grave debido a los estatutos de interferencia de la ley electoral, tanto de Nueva York como federales, y se trata de registros comerciales que fueron mal utilizados. De manera realista, van a declararlo culpable de 34 cargos o de 0, o podría haber un jurado en desacuerdo. En este último escenario, que el jurado no se ponga de acuerdo, lo que sucede es que se originaría un nuevo juicio, que tienen que nombrar nuevos jurados, y esto normalmente sucede un mes después de que se cierre el juicio anterior. Yasmín. Manténnos informados, Ángela, y nosotros cambiamos de tema y ahora hablamos de inmigración, porque hoy el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se refirió a los esfuerzos de su despacho para detener la inmigración indocumentada. Paula Díaz nos tiene los detalles. Los vuelos de repatriación de venezolanos programados por las autoridades migratorias estadounidenses se mantienen suspendidos y ahora los venezolanos son enviados a México, dijo a La Voz de América el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Hay una pausa temporal en los vuelos a Venezuela. Como ustedes bien saben, las relaciones diplomáticas con Venezuela son tensas. No hay certeza ni previsibilidad, pero continuamos teniendo conversaciones y estamos regresando los venezolanos a México. Mallorcas destacó el apoyo del gobierno de México para detener el flujo de migrantes que busca llegar a la frontera de Estados Unidos, con controles en los trenes y en ciertos puntos de revisión. Tienen esfuerzos a lo largo de puntos de revisión para mover personas del norte al sur de México como uno de los pasos que ellos han tomado en el compromiso de desalentar la inmigración irregular. Aunque el cruce de migrantes disminuyó en los últimos meses, las cifras recientes de aduanas y protección fronteriza apuntan una nueva ruta de migrantes por California. Durante el mes de abril, casi 40,000 migrantes fueron procesados en ese sector de la patrulla fronteriza. Ellos son detenidos por la patrulla fronteriza que los mantiene en un lugar para procesarlos más tarde en una estación y luego liberarlos en San Diego. Allí, ellos toman vuelos a sus destinos en ciudades del país. El secretario Mallorca recalcó la importancia que tiene la aprobación del proyecto de seguridad fronteriza bipartidista para asegurar los fondos necesarios para contratar más agentes y oficiales de asilo. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Activistas y migrantes denuncian que en la frontera sur de México, familias migrantes son víctimas de secuestros. Alex Ramírez nos reporta lo que ocurre en el tramo Suchiate a Tapachula, donde identifican con sellos a migrantes que han sido secuestrados. Cuando tú sales te ponen un sello. Este hombre teme por su vida, es de origen peruano y fue secuestrado junto con su familia. Ahora siente haber salido del mismísimo infierno. Había gente que tenía 5 días, niños, criaturas, y ahí después, hablando, me hicieron limpiar la finca con mi hijo. Prefiere no mostrar su rostro, aunque un sello en su brazo revela que fue plagiado. Y golpes, te violan, hay mujeres que para que salgas se acuestan con ellos. Se ve tanto. ¿Es difícil México? Es difícil, malo. Esos carteles son muy malos. Las marcas que estampan en la piel les permite identificar a los migrantes que ya pagaron un rescate, dice este analista. Esos son como sus códigos, para que no vuelva alguien más del grupo a sustraerlo, ¿no? Siento que el propósito sí es totalmente monetario. O sea, ellos buscan a ver qué pueden sacarle a las familias. Los secuestros express no ocurren únicamente en la frontera sur. Por la gracia de Dios nos salvamos de ser secuestrados en Hidalgo. En la ciudad de Hidalgo cuando veníamos entrando porque nosotros caminamos. Y nos entregaron ahí, pero éramos un grupo grande y nos pudimos escapar. La Voz de América solicitó comentarios ante el Instituto Nacional de Migración, pero no hubo respuesta. Tampoco hay cifras oficiales del número de migrantes secuestrados en México. Durante el año pasado transitaron en este país 2.5 millones de personas. Alex Ramírez, La Voz de América, Ciudad de México. Y en El Salvador, la Asociación de Periodistas denuncia un incremento de agresiones contra la prensa. Aseguran que muchas de ellas provienen de funcionarios públicos y usuarios de redes sociales. Claudia Saldaña nos amplía. La regresión que hemos tenido. A Gabriel Labrador, relator para la libertad de expresión de la Asociación de Periodistas APES, le preocupa la situación de la prensa en El Salvador. No hemos notado ningún cambio favorable hacia la prensa. La APES presentó un informe que recoge las cifras de agresiones a la prensa durante 2023. Señalan al menos 311 denuncias, un aumento del 66% en relación con 2022. Las agresiones son de diversa índole. Como calumnias, difamaciones o una narrativa de odio contra periodistas, pero también hay agresiones en el terreno, como por ejemplo restricciones al paso de los periodistas o que se les exige que borren material. Según el informe, la mayoría de agresores son funcionarios públicos. Sin embargo, el diputado del partido oficialista Nuevas Ideas, Cristian Guevara, mencionado en el documento, dijo a La Voz de América por medio de mensajes de texto que la APES no representa a la totalidad del gremio y que mienten sobre la verdadera libertad de prensa en El Salvador. ¿Qué es agresión para ellos? Contestarles y decirles lo que yo pienso con educación a ideas, que yo sepa, no es agresión. Su libertad de prensa no riñe con mi libertad de expresión. Pero algunos periodistas aseguran que incluso existe autocensura. Hasta las personas que tú quieres entrevistar te dan temor. No te quieren dar entrevistas, no quieren aparecer en medio
por el mismo temor que existe, ¿verdad? Muchas organizaciones nacionales e internacionales vigilan de cerca la situación de la libertad de prensa en el país. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Cuando volvamos, atentados generan terror en 2 municipios de Colombia, mientras ONG alertan por un aumento de desplazados internos. Bienvenidos a Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave. Todo incluido. Conéctate con nosotros muy pronto a través de Retroboa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Y j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Parce que pour moi, le silence pas qu'une option et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. En vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte. Periodismo, la prensa libre importa. El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia. Disponible en vozdeamerica.com. Dos atentados explosivos mataron a 2 policías y dejaron múltiples heridos en 2 regiones del sur de Colombia. Las víctimas mortales son del municipio de Morales, departamento del Cauca, donde estallaron estos artefactos. Simultáneamente, una motocicleta explotó en la ciudad de Jamundí, esta vez en el departamento del Valle del Cauca. El ataque dejó 12 personas heridas. Atacado la estación de policía con explosivos, que significaba además un ataque a la propia población civil, como pudo evidenciarse por los resultados desastrosos también para vecinos. Precisamente las autoridades atribuyeron los hechos al Frente Guerrillero Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Y precisamente por la violencia y el problema de orden público que lleva más de 60 años en ese país, las cifras de desplazados no dejan de subir. 2 organizaciones no gubernamentales registran un incremento de este fenómeno. Ellos hablaron con Jair Díaz sobre las causas. El desplazamiento forzado es una de las principales repercusiones que ha dejado el conflicto armado interno en Colombia desde hace más de 60 años. En 2023, el número de víctimas de este flagelo alcanzó los 5,7 millones de personas, un aumento respecto a los 4,8 millones contabilizados en 2022 por el Centro Internacional de Monitoreo del Desplazamiento y el Consejo Noruego para los Refugiados. Afecta a personas que están en el departamento del Chocó, en el Bajo Cauca antioqueño, en el departamento del Cauca y en Nariño. Factores como el conflicto interno armado y desastres naturales serían las principales causas según el informe anual, que además advierte que Colombia fue el país con más personas desplazadas en América Latina en 2023 y la 4ª nación en el mundo, después de Sudán, Siria y la República Democrática del Congo. Que requiere ser abordada, que debe ser tomada en serio por este gobierno, por todos los gobiernos, tanto al nivel nacional como al nivel local.
Luego de 7 años de la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, el reporte anual señala que el escalamiento de la violencia continúa en las regiones marcadas históricamente por el conflicto. El lamentable episodio de violencia es la radiografía de lo que advertimos en nuestra alerta temprana 044 del 2019 y posteriormente en 2 informes de seguimiento. El Consejo Noruego para los Refugiados registró en 1991 cerca de 7 millones de desplazados internos en Colombia, una de las cifras más altas. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. ¿Es el cambio climático realmente una prioridad? Pues ese es el dilema que enfrentó el gobernador de Florida al firmar una nueva ley. La historia al regreso. Еще этого испытать. Какие разрушения на Украине, кошмар. Там была ракета. Ракета или бомба? Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Ми перестали боятися. Ми свою молодість не повернемо. Я, предположим, не предсказатель. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Un pasajero murió y docenas resultaron heridos durante un vuelo entre Londres y Singapur. Este martes, equipos de emergencia acudieron al principal aeropuerto de Bangkok en Tailandia, luego de reportarse que el avión cayó en picada durante varios minutos tras sufrir fuertes turbulencias. El avión de Singapore Airlines transportaba 211 pasajeros y 18 tripulantes. Pasamos ahora a Florida porque una lluvia de críticas le ha generado al gobernador Ron DeSantis una nueva ley que desestima el cambio climático y lo saca de la lista de prioridades estatales. José Pernalete con el reporte. El estado de Florida le da la espalda al cambio climático. Desde la gobernación se acuña con ley la desestimación de cualquier aporte para mitigar el calentamiento global. Ron DeSantis firmó la legislación que regula, por ejemplo, la instalación de hélices para la energía eólica en las playas. Estamos restaurando la cordura en nuestro enfoque de la energía y rechazando la agenda de los fanáticos verdes radicales. Este paso en el estado costero de Florida generó de inmediato la reacción de la Casa Blanca. Es lamentable que todavía queden negacionistas del clima. Hay mucho más trabajo que tenemos que hacer, así que pensamos que eso es vergonzoso. Para la Fundación Bolo, esta ley va en contra de la protección del medio ambiente en un estado que cada vez más se ve afectado por el cambio climático, sobre todo por las elevadas temperaturas y los riesgos de inundación. Sino que como estado somos el primer estado en todos los Estados Unidos siendo afectados por el cambio climático. Yo diría que este proyecto de ley pone innecesariamente en peligro a las personas, a los floridianos, no solo al eliminar las concesiones para la energía limpia, sino reduce la supervisión de los oleoductos. Legisladores a favor de esta ley afirman que el instrumento apoya a la economía estatal. Tenemos combustibles fósiles que han enriquecido a nuestro país, donde la gente ahora tiene oportunidades mucho más eficientes de poner comida en la mesa.
Desde el Congreso estadounidense, la legisladora por Florida, Frederica Wilson, dijo que el cambio climático es un hecho indiscutible y calificó la medida como imprudente e irresponsable. José Pernalete, Voz de América, Miami. Hacemos una breve pausa, pero ya regresamos. Quédese con nosotros. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Retomamos la información con la historia de un emprendedor ecuatoriano quien creó un negocio de confección textil con una mínima inversión. Néstor Aguilera habló con él y nos trae el reporte. Esta tela es hasta un 70. Hace 5 años, Juan Paredes, un ingeniero industrial oriundo de Guano en la provincia andina de Chimborazo, le apostó a no ser empleado y montar su propio negocio para elaborar chaquetas, casacas o chompas, como se conocen localmente. Arrancó con lo poco que tenía en el bolsillo. Hicimos un presupuesto de $30 para hacer 2 chompas. Con esas 2 chompas yo busqué amigos que me puedan ayudar comprando. Entonces cuando me compraron, entonces yo ya tuve para poder invertir. A pesar de la crisis económica que atraviesa el país andino, las chaquetas de Juan, que son elaboradas en 9 modelos diferentes, se venden bien. Según este emprendedor, un promedio de 30 semanales. Podemos salir aquí mismo adelante en nuestro país, sin necesidad de emigrar, dejar a otro lado, dejar a la familia. Realmente me llamó la atención lo del joven que estaba diciendo que era un emprendimiento con mucho esfuerzo. Yo soy colombiano y me encanta apoyar el producto nacional acá de Quito, del Ecuador. Para sostenerse durante la pandemia, Juan debió hacer sacrificios, como vender su celular y una consola de videojuegos. Ahora la meta es consolidar su marca propia, Never Cold, que significa nunca frío. En Ecuador, aunque está un poco duro la situación, yo sé que podemos salir adelante. El reporte global de emprendimiento en su edición 2023-2024 afirma que Guatemala, Ecuador, Chile y Panamá en su orden tienen los 4 más altos niveles de actividad emprendedora total en fase inicial en la región. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. ¿Y quién necesita la Met Gala cuando tienes la Pet Gala a la que cualquiera puede acudir? Pues eso precisamente pensó el diseñador de modas Anthony Rubio al concebir un desfile por el que pasaron más de una decena de mascotas que recrearon los diseños exhibidos por algunas celebridades en la Met Gala. El evento tuvo lugar en el Museo del Perro del AKC en Nueva York. Los diseños se exhibirán todo el mes de junio y las ganancias irán al Museo del Perro. Con esta historia cerramos esta emisión del Mundo del Día. Les informó Yasmín López. Gracias por acompañarnos.